Me pagó 1,000 € para fingir ser su prometido durante 3 meses. Pero cuando llegué a la boda y vi a mi ex con mi mejor amigo, me dijo que no sabía sobre Sebastián. Simplemente me fui. Eso fue hace 2 meses. Esta mañana apareció en mi puerta, las manos temblando sin nada más que decir. En mi primer mes en el nuevo trabajo, esta chica de mi departamento me prometió 1,000 € si podía ser su prometido durante 3 meses. Pensé que era una broma. Carmen era la chica de la oficina que hacía que los gerentes se olvidaran de sus esposas. Yo era el nuevo que solo hablaba con la gente sobre código. Pero entonces me explicó que la boda de su prima odiada era en 90 días y necesitaba a alguien alto y guapo para que su familia dejara de presionarla para encontrar a alguien. Lo que convenientemente se olvidó de mencionar es que la prima que se casaba era Patricia, la prima de Patricia, mi ex que me había dejado por mi mejor amigo. Redactamos un contrato real en mi portátil ahí mismo, sin besos, tomarse de las manos solo cuando fuera necesario. Romperíamos una semana después de la boda y dividiríamos cualquier regalo en efectivo 60-40 ya que ella me estaba pagando. Me hizo practicar mi voz de novio en el almacén. Suenas como si estuvieras leyendo una nota de secuestro, dijo, arreglándome el cuello. Tuve que practicar llamarla amor sin hacer muecas, ensayar cómo nos conocimos hasta que nuestra historia fuera a prueba de balas. Me enseñó que a su papá le gustaba el fútbol y su mamá juzgaría mis zapatos. La primera vez que conocí a sus padres, dije que nos conocimos en una conferencia mientras ella dijo cafetería. La ceja de su mamá se alzó exactamente 1 milímetro, pero su papá se rió y dijo, ¿no pueden coordinar sus historias? Debe ser amor verdadero. Me interrogaron por horas. Me fui con ellos creyendo que poseía un rancho en Canadá. Carmen hizo un espectáculo besándome la mejilla al salir. Muy teatral, muy falso. Pero entonces a las 2 semanas, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. En el trabajo manteníamos distancia, descansos de almuerzo separados, interacción mínima, pero empezó a traerme café sin preguntar. Solo lo dejaba en mi escritorio con una nota adhesiva para la actuación esta noche. Latte de avena, shot extra, que nunca le había dicho. Las cenas familiares eran agotadoras al principio. Pequeña actuación, tomarse de las manos que se sentía como un apretón de manos comercial, sonrisas practicadas. Pero para la tercera cena ya no estaba mirando mi reloj. Su papá y yo realmente hablábamos de fútbol. Su mamá me enseñaba recetas mientras Carmen observaba con esta expresión indescifrable. La noche de juegos familiares lo cambió todo. Cuando destruimos a sus hermanos en charadas, su papá me llevó aparte. Nunca la he visto tan cómoda con alguien. Esa noche en el carro, Carmen estaba callada. Perdón, dijo de repente. ¿Por qué? Pregunté. Solo por todo esto, todo lo que te estoy haciendo pasar. Pensé que se refería a la relación falsa. Pensándolo bien, se estaba disculpando por lo que venía. Nuestras conversaciones por texto también evolucionaron. Primero, solo logística. Cena a las 7, camisa azul. Luego mandaba mensajes después de eventos familiares. Lo hiciste bien esta noche. Luego pensamientos aleatorios a medianoche. Luego, estás despierto a las 2 de la mañana. Seguido por 40 mensajes sobre compañeros de trabajo, películas, cualquier cosa. Mencionaba a mi idiota ex que desperdició al mejor tipo que existió. Y yo me tensaba. ¿En serio? ¿Quién engaña a alguien tan increíble? Insistía, observando mi reacción. Algunas personas cometen errores, murmuraba, y ella desviaba la mirada, culpable por algo que aún no entendía. Una noche en la oficina, ambos quedándonos hasta tarde, finalmente lo reconocimos. Esto se está complicando, dije. Es solo actuación de método, insistió, pero sus manos temblaban. Carmen, me trajiste sopa cuando estuve enfermo la semana pasada. Eso no fue para tu familia. Se levantó frustrada. ¿Qué si me importa? Tenemos que ceñirnos al contrato, dije débilmente. Correcto, estuvo de acuerdo. Pero el cumpleaños de su sobrino fue cuando fingir se volvió imposible. Hice voces de dinosaurios para hacerlo reír. Cuando levanté la vista, Carmen me estaba mirando como si hubiera resuelto el hambre mundial. Otras madres seguían preguntando cuánto tiempo llevábamos juntos, y ella tenía esa mirada suave. La prueba del pastel fue lo que nos quebró a ambos. Empezó a sollozar por chocolate versus vainilla, pero no podía entender por qué. La sostuve en el estacionamiento mientras lloraba feo en mi camisa. Lo siento mucho, Andrés. Lo siento mucho. No es tu culpa, dije. Sí lo es, susurró. Y no importaba lo que dijera. Se negaba a sentirse menos culpable. Fingir que me importas me está matando, admití una noche. Parecía que podría llorar. Andrés, hay algo. Presté atención, pero entonces no pudo decirlo. Después de la boda, dijo. Hablaremos después de la boda. Entonces, pasó. La cena de ensayo era la primera vez que conocería a su prima, la novia. Entré confiado, su mano en la mía, listo para encantar a tías abuelas y primos lejanos. Realmente tenía ganas solo de pasar más tiempo con Carmen, pero entonces la vi, Tricia, en un vestido blanco perlado. Nos miramos a los ojos y de repente el mundo se detuvo. Su copa de champán se congeló a medio camino hacia sus labios. Entonces pasó lo peor posible. Sebastián salió de detrás de ella, mi ex mejor amigo usando una corbata blanca perlada a juego. Los tres nos quedamos congelados mientras los parientes de Carmen se movían sosteniendo cócteles. Carmen se puso rígida y cuando la miré, lo vi. Por esto se había estado disculpando. Patricia comenzó a avanzar hacia nosotros. Sebastián la siguió diciendo, espera, no puedo hacer esto. Me volví hacia Carmen. Por favor, su voz se quebró, pero yo ya me estaba yendo, dejándola parada ahí con las manos aún extendidas donde habían estado las mías. Me siguió al estacionamiento. Por favor, solo aguanta la cena. Sabías que estarían aquí. No sabía sobre Sebastián, pero sabías sobre Patricia. Eso no fue una pregunta. Andrés, escucha. Originalmente solo quería... La interrumpí. Le dije que necesitaba tiempo. Luego me subí al carro y me fui. Tuvo que volver a entrar e inventar alguna excusa sobre intoxicación alimentaria. Me mandó
mensajes toda la noche, 72 mensajes y 21 llamadas que no respondí. Pero a la mañana siguiente a las 4, apareció en mi puerta. La boda es en 10 horas. Por favor, sollozó. Me quedé ahí sin saber qué hacer. Temblaba tan fuerte que le castañaban los dientes aunque afuera hacía calor. Abrí más la puerta y prácticamente se desplomó adentro. Su maquillaje había corrido por su cara en rayas negras y su vestido del ensayo estaba arrugado como si hubiera dormido en su carro. Los vecinos del pasillo habían entreabierto su puerta para mirar, así que la jalé adentro antes de que llamaran a seguridad. Se desplomó en mi sofá e inmediatamente empezó a hurgar en su bolsa con las manos temblorosas. La pantalla de su teléfono se iluminó con docenas de llamadas perdidas de su familia. Las pasó de largo y abrió fotos viejas de su carrete de cámara. Dos chicas en suéteres navideños rojos a juego sonreían a la cámara, tal vez de 12 años. Carmen señaló a la más alta con dientes perfectos. Esa era Patricia. Parecían casi hermanas, misma nariz, misma barbilla, pero la sonrisa de Patricia era más grande y brillante incluso entonces. Carmen se desplazó a otra foto de la preparatoria donde Patricia usaba una corona en lo que parecía un baile de graduación, mientras Carmen estaba en el fondo. Otra foto las mostraba en alguna fiesta familiar donde todos rodeaban a Patricia mientras Carmen se sentaba sola en una mesa lateral. Mi pecho se apretó mientras las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. Sabía exactamente quién era mi ex cuando me contrató para este trabajo de novio falso. Sabía que entraría a esa cena de ensayo y vería a la mujer que me había destruido. Mis manos también empezaron a temblar, pero de ira, no tristeza. Carmen debe haber visto cambiar mi cara porque agarró mi brazo y sacudió la cabeza tan fuerte que sus aretes sonaron. Trató de explicar que sí. Al principio solo quería aparecer con alguien impresionante para poner celosa a Patricia por una vez en su vida, pero entonces todo cambió cuando realmente me conoció. El café que me traía cada mañana, la sopa cuando estaba enfermo, cómo lloró en la prueba del pastel, nada de eso era falso. Su voz se quebró mientras hablaba de cómo Patricia siempre conseguía todo primero. Mejores calificaciones aunque Carmen estudiara más. El papel principal en cada obra escolar mientras Carmen trabajaba detrás del escenario. La promoción en la empresa de la abuela que le habían prometido a Carmen. Cuando Patricia anunció su compromiso en Acción de Gracias, su mamá literalmente se volteó hacia Carmen y preguntó por qué no podía ser más como su prima. Fui a la cocina porque necesitaba hacer algo con mis manos antes de golpear una pared. Mi cuerpo hizo los movimientos de hacer café sin pensar. 2 cucharadas de molido, agua hasta la línea de 4 tazas. Entonces alcancé la leche de avena sin siquiera darme cuenta de que estaba haciendo su bebida, no la mía. Shot extra de espresso, sin azúcar, exactamente como le gustaba. Mis manos temblaban mientras vertía, y tuve que admitir que había memorizado cada pequeña cosa sobre ella sin querer. Me siguió a la cocina y me mostró sus mensajes de texto con docenas de borradores no enviados de semanas atrás. Cada uno empezaba con ella tratando de decirme la verdad sobre Patricia. Las marcas de tiempo mostraban que los había escrito a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, justo después de nuestras cenas familiares. Pero nunca los envió porque cada vez que mencionaba a mi ex, toda mi cara cambiaba y no podía soportar ser la que me lastimara así otra vez. La ira regresó y golpeé la taza de café tan fuerte que el líquido salpicó el mostrador. Sabía que entraría a ese cuarto y los vería juntos. Sabía lo que me haría después de todo lo que le había contado sobre la traición. El dinosaurio de juguete de Mateo estaba en mi mesa de centro donde lo había dejado la semana pasada cuando pasaron después de su clase de natación. Verlo empeoró todo porque toda su familia se había vuelto parte de mi vida y ahora todo estaba construido sobre mentiras. Carmen se desmoronó completamente entonces, deslizándose por el gabinete de la cocina hasta sentarse en mi piso sollozando. Siguió diciendo que había tratado de prepararme mencionando a mi ex en conversaciones para ver si estaba listo para enfrentarla. Pensó que podría hacerlo más fácil de alguna manera, pero tenía demasiado miedo de simplemente decir la verdad. Todo su cuerpo tembló cuando admitió que se había enamorado de mí y arruinó todo porque era una cobarde. Mi teléfono empezó a vibrar en el mostrador con mensaje tras mensaje. ¿Qué realmente pasa por la mente de Carmen cuando elige a este tipo específico para su esquema? Lo llama alto y guapo. Pero hay algo deliberado en elegir a alguien que solo hablaba con la gente sobre código. Me hace preguntarme si quería a alguien que pensó que no se encariñaría demasiado o haría demasiadas preguntas sobre sus motivos reales. Carlos preguntando si estaba bien y diciendo que estaban preocupados por mí. Elena diciendo que Carmen había dejado la cena llorando y nadie sabía dónde habíamos ido ambos. Incluso el pequeño Mateo había enviado un mensaje de voz que su mamá lo había ayudado a grabar, preguntando dónde estaba tío Andrés y por qué tía Carmen estaba tan triste. Cada mensaje hacía que mi pecho doliera más porque estas personas se habían vuelto familia real para mí en los últimos 2 meses. Me senté en el piso de la cocina frente a ella porque mis piernas se sentían demasiado pesadas para seguir de pie. La boda empezaría en 9 horas y no tenía idea de qué hacer con todo esto. Me miró con ojos rojos e hinchados y dijo que debería elegir qué pasaría después, y ella aceptaría cualquier cosa que decidiera. El reloj de mi microondas mostraba las 4:47 de la mañana y nos quedamos ahí en el piso de mi cocina en silencio mientras la cafetera gorgoteaba y goteaba detrás de nosotros. Finalmente, se levantó del piso de mi cocina y empezó a enumerar opciones mientras caminaba por mi diminuto apartamento. La opción 1 era que podía
podía ir a la boda y nos ceñiríamos al contrato como si nada hubiera cambiado. Puramente negocios. Incluso me pagaría extra además de los 1,000 euros en los que habíamos acordado, y después de hoy nunca me molestaría de nuevo si eso era lo que quería. La opción 2 era que podía quedarme en casa y ella le diría a todos que habíamos roto. Inventaría alguna historia sobre cómo no estaba listo para el compromiso o lo que fuera para que la familia dejara de hacer preguntas. Observé sus manos temblar mientras se agarraba del mostrador y pregunté cuál era la opción 3, aunque no estaba seguro de por qué estaba preguntando. Todo su cuerpo se quedó inmóvil y se volteó para mirarme con una expresión que nunca había visto antes. La opción 3 era: podríamos ir a esta boda juntos, no como nada falso, sino como lo que fuéramos realmente el uno para el otro ahora, enfrentando todo este lío como personas reales en lugar de actores representando papeles. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros mientras el sol empezaba a salir por la ventana de la cocina. Esperó tal vez 30 segundos antes de agarrar sus llaves y decir que necesitaba ir a alistarse, pero que debería enviarle un mensaje con lo que decidiera. Después de que se fue, me senté en mi portátil mirando nuestro archivo de contrato con todas las notas que había mantenido durante 3 meses. Había páginas de detalles sobre los miembros de la familia y sus peculiaridades, bromas internas que habíamos creado durante las cenas, capturas de pantalla del Facebook de su mamá donde había publicado fotos nuestras en eventos familiares, viéndonos más felices de lo que recordaba sentirme en ese momento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sebastián diciendo que sabía que las cosas estaban raras, pero tanto él como Patricia realmente me querían en la boda, y preguntando si podíamos hablar. Lo borré inmediatamente, pero tomé una captura de pantalla primero porque algo en mi instinto dijo que debería documentar todo de aquí en adelante. El traje que Carmen me había ayudado a elegir 3 semanas atrás estaba colgado en mi closet, y me lo puse solo para ver cómo se veía. Había pasado más de 1 hora en la tienda, asegurándose de que el ajuste fuera perfecto, alisando las solapas y retrocediendo para mirarme desde diferentes ángulos mientras me decía que parecía James Bond, luego poniéndose roja cuando se dio cuenta de lo emocionada que sonaba. Mi teléfono sonó y el nombre de Carlos apareció en la pantalla. Dijo que no sabía lo que había pasado anoche, pero Carmen no había sido ella misma últimamente, y estas semanas conmigo habían sido las más felices que la había visto desde niña. Solo pensó que debería saberlo antes de tomar decisiones sobre hoy. Después de colgar, manejé al lugar de la boda, pero me estacioné al otro lado de la calle en lugar del estacionamiento real. Los invitados empezaron a llegar en carros elegantes, y observé desde mi asiento del conductor una limusina blanca detenerse, y Patricia salió en su vestido de novia, viéndose perfecta y riéndose de algo que dijo el fotógrafo. Lo extraño era que no dolía como pensé que dolería, más como ver una película sobre extraños que ver a mi ex que me había destruido. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Carmen diciendo que estaba en el lugar y había dicho a todos que tenía intoxicación alimentaria, pero podría aparecer si me sentía mejor, sin presión, y adjuntó una foto de la tarjeta con mi nombre aún sentada junto a la suya en la mesa familiar. Su mamá la había guardado por si acaso. A través de mi parabrisas, divisé a Mateo en su esmoquín diminuto, parado cerca de la entrada, mirando alrededor con expresión triste mientras Elena se agachaba para susurrarle algo. Sacudió la cabeza y agarró el dinosaurio de peluche que le había dado en su fiesta de cumpleaños, al que había llamado Rex, y llevaba a todas partes. Ahora, mi pecho se apretó viendo a este niño pequeño buscándome en la multitud, mientras los invitados de la boda pasaban junto a él hacia el edificio. Alguien tocó la ventana de mi carro, y salté lo suficientemente fuerte para golpear mi cabeza en el techo. Patricia estaba ahí en su vestido de novia con la tela extendiéndose alrededor de sus pies en el asfalto, gesticulando para que bajara la ventana. Cuando lo hice, inmediatamente empezó este discurso sobre cómo necesitaba explicarme sobre Sebastián y cómo no se suponía que pasara de la manera que yo pensaba. Lo que me impactó no fue lo que estaba diciendo, sino lo que no estaba diciendo, porque no había una disculpa real en nada de eso, solo ella tratando de controlar cómo sonaba la historia. Finalmente la interrumpí preguntando cómo exactamente se suponía que pasara. Entonces empezó a balbucear con las palabras mientras ajustaba su vestido contra la brisa matutina. Logró sacar algo sobre cómo simplemente se enamoraron, y fue confuso, pero real. Entonces realmente dijo que necesitaba que los perdonara para que todos pudieran seguir adelante. La manera en que lo dijo hizo que mis manos se apretaran en el volante. Le dije que no la perdonaba y no tenía que hacerlo. Dije que había hecho su elección, pero esto ya no se trataba de ella. Su cara pasó por unas 6 expresiones diferentes antes de preguntar por qué estaba ahí siquiera. Fue entonces cuando me di cuenta exactamente de por qué había manejado hasta aquí. Subí la ventana mientras ella aún estaba parada ahí y manejé hacia el estacionamiento del lugar. La ceremonia ya había empezado cuando pasé por las pesadas puertas de madera. Cada cabeza en las filas traseras se volteó, pero seguí caminando por el pasillo lateral. Los ojos de Carmen se agrandaron enormemente cuando me vio deslizándome en el asiento vacío junto a ella. Tomé su mano sin pensarlo, no para el espectáculo, sino porque quería. Apretó tan fuerte que mis nudillos crujieron. Durante los votos, cuando Sebastián estaba ahí arriba prometiendo fidelidad, sentí todo el cuerpo de Carmen endurecerse junto a mí. Se inclinó y susurró: «Podríamos irnos si quisiera». Susurré de vuelta que íbamos a ver esto hasta el final. Elena estaba sentada del otro lado de Carmen y me dio un pequeño asentimiento de aprobación. La lectura empezó y Mateo se bajó del regazo de Elena y se subió al mío en su lugar. Empezó
empezó a susurrar sobre dinosaurios mientras el lector hablaba monótonamente sobre amor y compromiso. Sus manitas hacían alas de pterodáctilo contra mi pecho. Este momento se sintió más real que cualquier cosa que hubiera experimentado con Patricia en nuestros 2 años completos juntos. Carmen nos observaba con esta expresión en su cara que no podía descifrar. La recepción se movió al salón de baile de al lado y encontramos nuestra asignación de mesa en el mapa de asientos. La mesa 3 nos puso directamente con los padres de Patricia, que seguían echándome miradas cada pocos segundos. La boca de su mamá era una línea apretada mientras su papá no quería hacer contacto visual. Carmen manejó sus preguntas incómodas como si hubiera estado haciendo esto toda su vida, desviando y redirigiendo con facilidad practicada. Me concentré en cortar el pollo de Mateo en formas de dinosaurio, mientras narraba una batalla prehistórica completa. Durante la hora del cóctel, Sebastián me acorraló en el bar mientras conseguía una bebida para Carmen. Empezó con todo este discurso sobre cómo necesitábamos aclarar el aire entre nosotros. Puse los vasos y me levanté lentamente para enfrentarlo. Le dije que no éramos hermanos y nunca lo seríamos de nuevo. Dije que había dormido con mi novia fingiendo ser mi amigo y no había nada que aclarar. Su cara se puso roja y se acercó como si realmente pudiera intentar algo en su propia boda. Carmen apareció entre nosotros antes de que pudiera pasar algo. Le dijo a Sebastián que tal vez debería concentrarse en su novia en lugar de acosar a su novio en el día de su boda. La manera en que dijo novio quedó en el aire porque no agregó la palabra falso antes. Sebastián retrocedió y se alejó pisando fuerte mientras la mano de Carmen encontró la mía de nuevo. Carlos me alcanzó durante el descanso de puros en la terraza después de la cena. Encendió su cubano y empezó a hablar sobre cómo él y Elena realmente habían tenido un matrimonio arreglado. Al principio, dijo, les tomó 3 años enamorarse de verdad, pero ahora no podía imaginar la vida sin ella. Me miró a través del humo y dijo, a veces las mejores cosas empiezan como acuerdos comerciales. Nos quedamos ahí viendo el atardecer mientras la música de boda se filtraba por las puertas francesas. De vuelta adentro para la cena, la dama de honor de Patricia se levantó para dar su discurso sobre el amor verdadero, conquistando todos los obstáculos. Siguió haciendo estas miradas punzantes hacia mí cada vez que decía la palabra obstáculos. Bajo la mesa, la mano de Carmen encontró la mía y se aferró fuerte. La dama de honor finalmente se sentó después de su discurso, y los meseros empezaron a recoger platos mientras el DJ agarró su micrófono para anunciar el lanzamiento del ramo. Todas las mujeres solteras se amontonaron en la pista de baile excepto Carmen, que se quedó en su silla sacudiendo la cabeza hasta que su hermana Elena físicamente la arrastró allá. Patricia estaba al frente en su vestido blanco, sosteniendo su ramo y examinando la multitud de mujeres detrás de ella con esta sonrisa extraña. Se volteó y miró directamente a los ojos de Carmen. Luego se dio vuelta y lanzó el ramo fuerte, como si estuviera tratando de noquear a alguien con él. Las flores volaron directamente hacia la cara de Carmen y las atrapó puramente por reflejo para protegerse de ser golpeada. Patricia se volteó con esta sonrisa desagradable y dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan que tal vez Carmen sería la siguiente si podía encontrar a alguien real. Toda la habitación se quedó silenciosa por un segundo y vi la cara de Carmen cambiar de sorprendida a furiosa en aproximadamente medio segundo. Atrapar un ramo en defensa propia mientras tu ex mejor amiga lanza sombra en la boda. Esa es una revelación digna de su propio reality show. Alguien llamó a los productores porque esta recepción se acaba de poner picante. Se levantó de repente y de alguna manera tenía un micrófono en la mano antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Extendí la mano para jalar su brazo hacia atrás, pero ya estaba hablando en el micrófono, diciendo que quería hacer un brindis por su prima Patricia. La habitación se quedó completamente silenciosa e incluso los meseros dejaron de moverse mientras Carmen levantó su copa de champán y dijo que Patricia siempre conseguía lo que quería. Siguió, diciendo si era la promoción en la empresa de la abuela, o el presupuesto de boda más grande, o incluso los novios de otras personas. Suspiros pasaron por la multitud y vi a Carlos enderezarse mientras la boca de Elena se abrió por el shock. Carmen aún no había terminado y agradeció a Patricia porque sus elecciones habían llevado a Carmen hacia mí, hacia Andrés. La cara de Patricia se puso completamente blanca. Trató de decirle a Carmen que parara, pero Carmen siguió hablando en el micrófono. Dijo, había pasado 3 meses fingiendo amarla por dinero, solo para descubrir que lo que teníamos era más real que cualquier cosa que Patricia y Sebastián habían construido sobre mentiras. La habitación explotó en caos con personas hablando unas sobre otras y Elena tratando de levantarse para restaurar el orden mientras Carlos realmente empezó a reír en el peor momento posible. Los padres de Patricia estaban exigiendo saber qué estaba pasando y señalando a Carmen mientras otros parientes sacaban sus teléfonos para grabar todo. Me levanté y tomé el micrófono de la mano de Carmen antes de que pudiera decir algo más que empeorara esto. Le dije a todos que tenía razón sobre empezar falso, pero que observar a Carmen con su familia y ver su bondad y fuerza me hizo enamorarme de verdad. Entonces me volteé para mirar directamente a Patricia y Sebastián, que estaban congelados en su lugar, viéndose como si quisieran desaparecer. Agradecí a Patricia por engañarme y agradecí a Sebastián por ser exactamente quien era porque ambos me llevaron a encontrar a alguien que realmente luchaba por mí. Me volteé hacia Carmen y dije que había luchado por mí incluso cuando tenía miedo de perderme e incluso cuando no lo merecía. Patricia agarró su ramo de donde Carmen lo
lo había dejado caer y lo lanzó fuerte a la cabeza de Carmen, gritando que había arruinado la boda. Carmen lo atrapó y lo lanzó directamente de vuelta, gritando que Patricia había arruinado mi vida primero, así que estaban a mano. Las dos primas empezaron a moverse una hacia la otra y los padres tuvieron que detenerlas físicamente mientras guardias de seguridad en trajes negros corrieron desde el lobby. Dos guardias nos agarraron por los brazos y empezaron a llevarnos hacia la salida mientras los invitados de la boda estaban todos de pie y gritando. Elena nos siguió afuera, sorprendiéndome por lo calmada que parecía comparada con el caos detrás de nosotros. Nos dijo que lo que habíamos hecho era inapropiado, pero luego sonrió solo un poquito y dijo que no era inmerecido ya que Patricia siempre había sido una abusona. Dijo que estaba contenta de que alguien finalmente dijera lo que todos habían estado pensando durante años antes de volver adentro para lidiar con el desastre. Los guardias de seguridad nos llevaron hasta el estacionamiento y se quedaron ahí mirando para asegurarse de que realmente nos fuéramos. Carmen y yo nos subimos al capó de mi carro, aún usando nuestra ropa formal, y miramos por las ventanas grandes mientras las personas adentro trataban de calmarse. Podíamos ver a Patricia llorando mientras Sebastián trataba de consolarla y al DJ tratando torpemente de hacer que la gente bailara de nuevo. Carmen me miró y preguntó si aún íbamos a romper una semana después de la boda como decía nuestro contrato. No respondí inmediatamente porque honestamente no tenía idea de qué decir o qué quería más. Nos quedamos ahí por otra hora observando el desastre que habíamos causado hasta que seguridad salió y nos dijo que dejáramos la propiedad completamente. A la mañana siguiente, mi teléfono se estaba volviendo loco con notificaciones y tenía 47 mensajes de números que no reconocía. Alguien había publicado toda la cosa en TikTok y ya tenía 2 millones de visualizaciones con el título sobre la prima de la novia exponiendo una relación falsa y un affair en la boda. Carmen me envió un mensaje de que aparentemente ahora éramos famosos y también que definitivamente sería despedida cuando fuera a trabajar el lunes. Su jefe ya había visto el video y quería hablar con ella sobre representar mal a la empresa o algo así. Vi el video yo mismo y vi lo locos que nos veíamos parados ahí con micrófonos denunciando a la novia en su propia boda. Los comentarios estaban divididos entre personas diciendo que éramos héroes por exponer a los tramposos y otros diciendo que éramos terribles por arruinar el día especial de alguien. La mamá de Carmen me llamó 3 veces, pero no respondí porque no tenía idea de qué decirle después de todo. Carlos me dejó un mensaje de voz solo riéndose y diciendo que había sido la boda más entretenida que había visto en 60 años. Mis propios padres empezaron a enviarme mensajes preguntando si el video que andaba circulando era realmente yo y qué diablos estaba pensando causando una escena así. El video siguió extendiéndose y al mediodía tenía 5 millones de visualizaciones y alguien ya había hecho un remix con música dramática agregada. Carmen vino a mi apartamento esa tarde viéndose exhausta y cargando una caja con sus cosas de la oficina porque ya la habían despedido. Se sentó en mi sofá y solo nos quedamos mirando sin saber qué decir sobre el desastre completo que habíamos creado juntos. A la mañana siguiente decidimos encontrarnos en la cafetería de la calle Tercera, donde solíamos practicar nuestras historias de pareja falsa antes de las cenas familiares. Llegué primero y pedí lo usual mientras observaba a la multitud matutina pasar por las ventanas. Carmen entró 10 minutos después viéndose cansada pero determinada, y cuando el barista nos vio juntos, prácticamente saltó sobre el mostrador. Siguió diciendo que éramos leyendas y nos mostró su teléfono donde el video de la boda tenía otro 1 millón de visualizaciones durante la noche. Luego se negó a dejarnos pagar por las bebidas. Encontramos una mesa en la esquina lejos de todos y nos quedamos ahí revolviendo nuestros cafés sin hablar por un rato. Finalmente pregunté cuándo dejó de ser falso para ella. Miró fijamente su latte y me dijo que fue la noche que hice voces de dinosaurio para Mateo en su fiesta de cumpleaños cuando no sabía que estaba mirando y no había nadie para quien actuar. Su teléfono empezó a vibrar en la mesa y casi lo ignoró, pero luego vio que era su jefe llamando. Lo puso en altavoz y en lugar de gritar como esperábamos, se estaba riendo y hablando sobre cómo el video de la boda era lo mejor que le había pasado a la presencia en redes sociales de su empresa. Marketing quería reunirse con ella sobre hacer una campaña completa alrededor de esto y le ofreció una promoción en el acto. Ambos estábamos procesando esto cuando la puerta de la cafetería se abrió y Patricia entró aún usando su vestido de luna de miel con arena en sus sandalias. Marchó directo a nuestra mesa y empezó a desahogarse sobre cómo habíamos destruido su vida, y el video estaba en todas partes y los padres de Sebastián querían una anulación ahora. No estaba equivocada sobre el desastre, pero tampoco estaba tomando responsabilidad por lo que me había hecho primero. Carmen se quedó callada por un momento. Luego le dijo calmadamente que había destruido mi vida primero, pero la diferencia era que yo la había reconstruido en algo mejor. Patricia se volteó hacia mí y preguntó si realmente amaba a Carmen o si toda la cosa era solo venganza. La respuesta salió simple y clara. Le dije que amaba a Carmen, no por venganza o por el contrato, sino porque me trajo sopa cuando estaba enfermo y memorizó cómo tomaba mi café y luchó por mí incluso cuando me fui. Patricia se quedó ahí por un segundo viéndose desinflada. Luego se volteó y se fue sin otra palabra. Carmen me estaba mirando con esta expresión que no podía leer y dijo que acababa de decirle que la amaba. Asentí y ella preguntó si eso era parte de la actuación. Le recordé que el contrato había terminado
cuando dejamos la boda ayer. Respiró profundamente y dijo que necesitaba decirme algo. No había 1000 euros porque había gastado todos sus ahorros en el traje que me compró y todas esas cenas familiares a las que fuimos. Estaba completamente quebrada y no habría podido pagarme incluso si hubiera querido. Empecé a reír, tal vez un poco demasiado fuerte. Pregunté si realmente me había contratado como novio falso con dinero que no tenía. Asintió, viéndose miserable, y dijo que estaba desesperada y estúpida y pensó que encontraría el dinero de alguna manera antes de que terminaran los 3 meses. Nos quedamos sentados en silencio por un minuto mientras procesaba esta información. Entonces saqué mi teléfono y borré el documento del contrato que habíamos hecho el primer día en la oficina. Le dije que era bueno que no estuviera en esto por el dinero. Entonces me miró esperanzada y preguntó si realmente no lo estaba haciendo por el dinero. Le conté sobre practicar mi voz de novio solo en mi apartamento por horas hasta que me dolía la garganta, sobre la libreta que mantenía escondida en el cajón de mi escritorio con todas sus cosas favoritas escritas, los lates de avena que le gustaban, cómo odiaba el cilantro pero amaba la albahaca, cómo siempre se tocaba la oreja cuando estaba nerviosa. Saqué mi teléfono y le mostré el historial de pedidos de Amazon lleno de juguetes de dinosaurio que había comprado para Mateo con mi propio dinero. Sus ojos se agrandaron cuando vio el total. Antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y Carlos y Elena entraron viéndose serios. Elena dijo que imaginaron que estaríamos aquí, que la familia estaba teniendo una reunión de emergencia. Carlos me miró directamente y dijo que aún era familia sin importar lo que pasara. Lo seguimos a su casa donde la sala estaba llena de gente que reconocí de todas esas cenas familiares. Los padres de Patricia estaban parados cerca de la ventana exigiendo disculpas mientras todos los demás se sentaron donde pudieron encontrar espacio. En el centro se sentaba una mujer mayor que nunca había conocido antes, observando todo con ojos agudos. Esta tenía que ser abuela Morales, de quien todos siempre hablaban. La habitación se quedó silenciosa cuando entramos. La abuela finalmente habló, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Dijo que Patricia robó al amigo del novio de su prima. Carmen perturbó una boda, trayendo vergüenza a la familia. Entonces se volteó para mirarme y su cara se suavizó solo un poco. La abuela Morales aparece ahora después de que todo este desastre ya haya pasado. Tengo curiosidad de por qué la matriarca de la familia que dirige la empresa esperó hasta después del desastre de la boda para involucrarse cuando claramente sabe todo sobre el comportamiento de Patricia y la situación de Carmen. Dijo que podría haber causado una escena en la cena de ensayo, pero me había retirado en su lugar. Podría haber abandonado a Carmen hoy, pero me quedé a su lado. Dijo que ese era el tipo de hombre que querían en su familia. Los padres de Patricia empezaron a protestar, pero la abuela levantó una mano y se quedaron inmediatamente silenciosos. Elena se levantó del sofá y dijo que Mateo no había parado de hablar de mí por semanas. Dijo que los niños saben cuando alguien realmente se preocupa, y eso no era falso. Mateo corrió y abrazó mi pierna, preguntando si aún le enseñaría sobre pterodáctilos. Lo levanté y enterró su cara en mi hombro. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió tan fuerte que golpeó la pared. Sebastián entró furioso, viéndose como si no hubiera dormido, su corbata suelta y su cabello un desastre. Empezó a gritar sobre lo loca que era esta familia, cómo la boda estaba arruinada y la luna de miel cancelada. Dijo que sus padres pensaban que era un destructor de hogares ahora. Patricia se volteó hacia él rápidamente, gritando que era un destructor de hogares y ella también. Empezaron a pelear justo ahí frente a todos, sus voces volviéndose más fuertes y feas. Patricia admitió que había ido tras Sebastián en parte para lastimarme por no proponer lo suficientemente rápido después de 3 años juntos. Sebastián respondió que estaba celoso de mi promoción y mi relación y quería lo que yo tenía. Su matrimonio se estaba desmoronando en tiempo real mientras 40 parientes miraban con la boca abierta. La abuela se levantó y les dijo a ambos que salieran hasta que pudieran comportarse como adultos. Salieron por separado, Patricia llorando y Sebastián azotando la puerta de nuevo. 2 horas después de que todos se habían ido a casa, Carlos y Elena estaban limpiando, Carmen y yo nos sentamos en su cuarto de la infancia. Sus pósteres de adolescente aún estaban en las paredes, mezclados con fotos de los últimos 3 meses que su mamá debía haber impreso y enmarcado. Fotos nuestras en cenas familiares, en el cumpleaños de Mateo, en la prueba del pastel donde lloró. Preguntó qué deberíamos hacer ahora. Le dije que deberíamos salir de verdad esta vez, sin contratos o pagos o actuaciones, solo nosotros descubriendo si lo que teníamos era real, sin todas las cosas falsas alrededor. Se veía asustada y preguntó, ¿y si solo éramos buenos fingiendo? Me incliné y la acerqué. La besé justo ahí en mi puerta sin nadie mirando, sin familia para quien actuar, solo nosotros. Se congeló por un segundo, luego me besó de vuelta, sus manos agarrando mi camisa. Cuando nos separamos, respiraba fuerte y me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Acordamos intentar de verdad esta vez, sin contratos o historias falsas o conversaciones ensayadas. La semana siguiente en el trabajo fue extraña porque todos habían visto el video de la boda que se había vuelto viral. Aparentemente, el primo de alguien lo había publicado y obtuvo millones de visualizaciones. Mi gerente me llamó a su oficina viéndose preocupado por la imagen de la empresa. Pero entonces, el CEO entró riéndose y dijo que había sido la mejor PR que habíamos tenido en años. Nos hizo parecer humanos en lugar de solo otra empresa tecnológica. Incluso me dio un bono por, cito, mejora de marca. Carmen y yo tuvimos que descubrir nuevas reglas ahora que realmente estábamos saliendo. Mantuvimos nuestros apartamentos separados. Planeamos citas reales donde no
no practicábamos qué decir de antemano, y era más difícil que fingir porque ahora todo importaba. 3 semanas después, mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia preguntando si podíamos encontrarnos. Carmen lo vio por encima de mi hombro y se tensó, pero decidí que necesitaba cierre. Nos encontramos en una cafetería en el centro donde Patricia llegó viéndose cansada, papeles en la mano que resultaron ser documentos de anulación que ya había presentado. Revolvió su café por 5 minutos antes de finalmente hablar. Dijo que incluso cuando se suponía que fuéramos falsos, Carmen y yo teníamos más química de la que ella y Sebastián jamás tuvieron. Admitió que se había equivocado sobre cómo terminó las cosas conmigo, pero no se arrepentía de que terminaran porque no éramos correctos el uno para el otro. Dijo que yo era mejor con Carmen, y eso fue probablemente lo más cercano al cierre que jamás obtendría de ella. Esa misma semana, Sebastián me envió este largo email tratando de explicar su lado, pidiendo perdón, diciendo que había estado borracho y estúpido, y solo pasó. Lo leí 3 veces, pero no respondí, o lo borré porque algunos puentes no deben ser reconstruidos, solo dejados como ruinas por las que a veces pasas manejando. Un mes después, fue la verdadera fiesta de cumpleaños de Mateo, no una actuación esta vez. Cuando me presentó a sus amigos como su tío que sabía todo sobre dinosaurios, Carmen se le llenaron los ojos de lágrimas observándome hacer todas las voces para sus juguetes de dinosaurio. Elena me llamó aparte mientras los niños comían pastel. Me miró por un largo momento, luego dijo que había sabido que era falso desde el principio porque las madres siempre saben, pero también vio el momento exacto cuando se volvió real. Me agradeció por no rendirme con Carmen después de que mintió sobre Patricia. Carlos vino y me entregó algo envuelto en tela, el reloj de su padre que había estado en su familia por 3 generaciones. Dijo que se queda en la familia y lo empujó en mis manos cuando traté de rechazarlo. Dijo que me lo había ganado al quedarme al lado de Carmen cuando estaba en su peor momento, cuando la mayoría de los tipos se habrían ido. 2 meses después de eso, Carmen y yo tuvimos nuestra primera pelea real sobre dinero de todas las cosas. Siguió insistiendo que necesitaba pagarme los 1,000 euros que había prometido, aunque nunca los hubiera tenido realmente. Le dije que era ridículo ya que ahora estábamos juntos, pero no lo dejaría ir. Dijo que se trataba de mantener su palabra. Peleamos en mi apartamento por 2 horas, ella caminando de un lado a otro mientras yo me sentaba en el sofá, tratando de hacerle ver la razón. Agarró una almohada del sofá y me la lanzó lo suficientemente fuerte para derramar mi café. Entonces empezó a caminar de nuevo mientras yo limpiaba el desastre con servilletas de papel de la cocina. Mientras más peleábamos, más fuerte nos poníamos hasta que los vecinos empezaron a golpear la pared y ambos nos congelamos a mitad del grito. Me miró con mi camisa empapada de café y empezó a reírse, luego a reír completamente hasta que no podía respirar. Empecé a reír también, porque aquí estábamos peleando sobre dinero falso de nuestra relación falsa mientras vivíamos juntos en una real. Se desplomó junto a mí en el sofá mojado, aún jadeando por toda la cosa estúpida. Después de que nos calmamos, tuvo esta expresión seria y fue al gabinete de mi cocina, sacó un frasco de pepinillos vacío y escribió "Frasco de la verdad" con un marcador. "Cada mentira cuesta 5 euros de ahora en adelante", dijo. "Incluso pequeñas como decir que estás bien cuando no lo estás, y el dinero va para nuestras primeras vacaciones reales". Inmediatamente tuve que poner 20 euros por varias excusas del trabajo, y ella puso 15 por mentirle a su mamá que estábamos demasiado ocupados para visitar el fin de semana pasado. El frasco se llenó rápido esa primera semana. 3 meses después, todo cambió cuando Carlos nos llamó para la cena dominical, pero no quiso decir por qué. Encontramos a toda la familia reunida alrededor de la laptop de Elena, viendo algún video viral sobre desastres de bodas que se convirtieron en historias de amor. Ahí estábamos nosotros en la boda de Patricia, la pelea, el beso, todo, con más de 2 millones de visualizaciones y comentarios sobre cómo éramos objetivos de relación. Alguien había investigado y publicado que el matrimonio de Patricia y Sebastián duró exactamente 3 semanas antes de que ella lo atrapara con su instructora de yoga. Mientras tanto, fotos de Carmen y yo en el mercado de agricultores del fin de semana anterior estaban siendo compartidas en todas partes como prueba de que las relaciones falsas pueden convertirse en amor verdadero. La empresa de licencias de video nos contactó esa semana ofreciendo 5,000 euros por derechos exclusivos. 2 semanas después de eso, la abuela de Carmen, a quien todos solo llamaban Abuela Silva, nos invitó a su casa para té, solo nosotros, nadie más. Vivía en esta masiva victoriana en Las Lomas que probablemente costaba más de lo que ganaría en 10 vidas. Nos sentamos en su salón mientras servía Earl Grey en tazas de porcelana real que parecían más viejas que la casa. Puso su taza de té y anunció que estaba reescribiendo su testamento porque Patricia había mostrado mal juicio. Carmen había mostrado coraje, pero yo había mostrado carácter, y eso importaba más. Ya había llamado a su abogado y nos quería ahí cuando firmara los cambios. La noticia se extendió por la familia en horas. Patricia llamó a Carmen gritando que habíamos manipulado a una anciana senil, que habíamos planeado toda la relación falsa para robar su herencia. Carlos y Elena tomaron nuestro lado, pero Patricia convenció a su hermano y 2 primos de que éramos estafadores. La familia se dividió en campos con acusaciones volando en el chat grupal que se volvieron tan feas que Elena finalmente lo borró. Patricia contrató a algún abogado caro del bufete de su padre para impugnar el cambio del testamento, alegando influencia indebida y fraude. El abogado nos envió una carta llena de amenazas legales sobre abuso de ancianos y conspiración que hizo que mis manos temblaran cuando la
leí. Usamos el dinero del video viral para contratar a nuestro propio abogado, esta mujer llamada Patricia que había manejado el divorcio de la amiga de Elena. Revisó todo, nuestros mensajes de texto, el contrato que estúpidamente había guardado en mi laptop, la línea de tiempo de la relación, luego se recostó en su silla. La línea de tiempo realmente nos ayuda, dijo, porque nuestra relación claramente precedió cualquier cambio de testamento, y encontró irónico que nuestra documentación falsa serviría como evidencia real. Las deposiciones fueron brutales. 6 horas de preguntas sobre cada detalle de nuestra relación bajo juramento. ¿Cuándo terminaron las partes falsas y comenzaron las reales? ¿Qué era actuación? ¿Qué era genuino? Cada mensaje de texto diseccionado por significado. Carmen lloró 2 veces durante la suya y vomité en el baño del tribunal durante un receso en la mía. Pero también fue extrañamente bueno. Finalmente decir la verdad completa sobre todo, incluso las partes embarazosas, como practicar la voz de novio en el almacén. El abogado de Patricia presentó nuestro contrato original en la corte, como si hubiera encontrado la pistola humeante, leyéndolo en voz alta con pausas dramáticas. Pero entonces, Patricia presentó toda la campaña de la empresa de marketing como contraevidencia, mostrando que habíamos estado públicamente juntos por meses desde la boda sin contrato necesario. Tenía recibos de cenas, fotos etiquetadas de amigos, incluso grabaciones de seguridad de mi edificio, mostrando a Carmen básicamente viviendo ahí. El abogado de Patricia leyendo nuestro contrato de citas falsas en voz alta en la corte como si estuviera interpretando Shakespeare, mientras Patricia casualmente saca grabaciones de seguridad. Es comedia dramática legal en su máximo. Nada dice amor verdadero como evidencia documentada y recibos con marca de tiempo. El juez hizo preguntas puntuales sobre los términos del contrato versus nuestra línea de tiempo real de la relación. La noche antes de la decisión, Carmen no podía dormir. Siguió dando vueltas hasta que finalmente encendí la luz a las 3 de la mañana. Se sentó entrando en pánico por perder todo. La familia, el dinero, tal vez incluso yo si esto salía mal. Le recordé que habíamos empezado sin nada real y construido algo de todas formas, que éramos buenos haciendo que las cosas falsas fueran verdaderas. Me besó entonces. Realmente me besó. No como la actuación de la boda, sino como si necesitara asegurarse de que yo era real. 2 semanas después, nos sentamos en la corte tomados de las manos tan fuerte que mis dedos se entumecieron mientras el juez leía su decisión. Decidió completamente a nuestro favor, declarando que los cambios del testamento fueron hechos por un adulto competente sin evidencia de coerción. Pero entonces agregó algo que hizo que Patricia saliera corriendo de la corte. Notó que lo que comenzó como engaño evolucionó a afecto genuino, que era más de lo que se podía decir de muchas relaciones que empiezan honestamente, claramente refiriéndose al matrimonio de 3 semanas de Patricia. Patricia solo se quedó ahí por un segundo. Luego su cara se desplomó y empezó a llorar justo ahí en la corte. No las lágrimas enojadas que esperaba, sino cansadas como si las hubiera estado conteniendo por meses. Se hundió en su silla y cubrió su cara con ambas manos mientras su abogado torpemente le daba palmaditas en el hombro. La abuela Silva fue y puso una mano en el brazo de Patricia, ofreciéndole un pañuelo de su bolsa. Dijo algo en voz baja que hizo que Patricia levantara la vista, y después de un minuto, Patricia asintió y firmó algunos papeles que su abogado sacó. Después supe que la abuela Silva le ofreció una parte más pequeña de la herencia si aceptaba terapia. Patricia aceptó sin pelear. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de Sebastián sugiriendo que todos tomáramos una cerveza y siguiéramos adelante. Lo miré por tal vez 10 segundos antes de borrarlo y bloquear su número. Carmen me vio hacerlo y apretó mi mano, pero no dijo nada. Algunas cosas las perdonas y algunas solo las dejas atrás. 3 semanas pasaron antes de que Carmen sugiriera que volviéramos a la cafetería donde habíamos escrito nuestro contrato de novio falso. El mismo barista estaba trabajando y nos reconoció, bromeando sobre enmarcar nuestro contrato original, ya que nos habíamos vuelto clientes regulares. En lugar de reír, Carmen sacó una libreta y empezó a escribir algo nuevo. No un contrato esta vez, sino una lista de promesas, reales sin términos de pago o cláusulas de ruptura. Escribió que prometía decirme cuando tuviera miedo. Escribí que prometía quedarme, incluso cuando las cosas se complicaran. Ambos firmamos, pero esta vez no era legalmente vinculante, solo emocionalmente. El papel fue a su bolsa donde permaneció los próximos 6 meses. 6 meses después del desastre de la boda, Carmen llegó a casa del trabajo viéndose nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Su empresa le había ofrecido una promoción para dirigir su oficina de Barcelona, casi el doble de su salario, pero significaba dejar Madrid. Explicó todos los detalles mientras caminaba por mi apartamento, diciendo que entendía si no podía dejar mi trabajo y amigos aquí. La dejé terminar todo su discurso antes de sacar mi laptop y mostrarle el email que había recibido la semana anterior. Una empresa tecnológica de Barcelona me había ofrecido una posición de desarrollador senior con mejor pago y opciones remotas para cuando visitáramos a su familia. Su boca se abrió y solo miró la pantalla. Había estado secretamente haciendo entrevistas por 3 meses, investigando empresas de Barcelona y haciendo videollamadas durante descansos de almuerzo. Siguió mirando entre mí y la laptop como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Le dije que había practicado llamarla amor en un almacén y aprendido toda la formación de fútbol de su papá e inventado todo un rancho canadiense. Mudarme a Barcelona fue realmente lo más fácil que había hecho por ella. Se lanzó sobre mí en el sofá y nos quedamos ahí por 1 hora solo abrazándonos. Ese domingo se lo dijimos a su familia en la cena. Mateo empezó a llorar hasta que prometimos que podía visitarnos y ver la Sagrada Familia
y tal vez un juego del Barça. Carlos inmediatamente sacó su teléfono para investigar equipos deportivos de Barcelona y empezó a planear a qué juegos volaría. Elena solo asintió como si supiera que esto iba a pasar. Luego empezó a hacer listas de qué muebles necesitaríamos para el nuevo lugar. Elena se ofreció a ayudar a empacar y preguntó si ya habíamos encontrado apartamento. 2 meses después, estábamos hasta el cuello en cajas y cinta adhesiva. Carmen encontró la carpeta donde guardábamos todas nuestras cosas de relación falsa, las notas de ensayo que habíamos escrito, textos impresos, planeando nuestra historia de cobertura, fotos puestas en escena de las primeras cenas familiares. Sostuvo el contrato original con todas sus reglas y cláusulas, preguntando si deberíamos guardar estas cosas o tirarlas. Tomé la carpeta y escribí historia de origen en el exterior con un marcador. La empacamos cuidadosamente entre álbumes de fotos y otros documentos importantes porque aunque empezó como mentira, se convirtió en la base para algo real, andamio falso, que de alguna manera sostuvo una relación verdadera. El viaje a Barcelona tomó 12 horas seguidas. Sacamos todo lo que importaba en mi carro y su sub, jugando los mismos juegos de viaje que solíamos ensayar para reuniones familiares, solo que ahora la risa venía naturalmente sin planificación. Paramos por gasolina y lectura, y ella compró cada snack que alcancé sin preguntar, exactamente como había estado haciendo por meses. La carretera se extendía adelante de nosotros y nos turnábamos liderando, cambiando posiciones cada 2 horas, enviándonos mensajes, observaciones estúpidas sobre vallas publicitarias y carros raros. Aunque estuviéramos literalmente justo ahí, a mitad de camino por Valencia, se detuvo en una parada de descanso. Pensé que algo estaba mal con su carro, pero solo se quedó ahí mirándome. «Te amo», dijo, y mi cerebro se cortocircuitó porque no había nadie ahí para quien actuar. La besé justo ahí junto a las máquinas expendedoras mientras camioneros pasaban y fue el primer beso que era solo nuestro. Llegamos a Barcelona con el sol poniéndose sobre el Mediterráneo, pintando todo de dorado, y encontramos nuestro nuevo edificio metido entre una cafetería y una librería. El lugar era más pequeño de lo que cualquiera de nosotros podía pagar solo, pero queríamos construir algo juntos desde cero. La colección de dinosaurios de Mateo fue lo primero que desempacamos porque ella le había prometido su propio estante en nuestro nuevo lugar. Esa primera noche, aún estábamos armando la cama cuando su teléfono sonó con una videollamada de toda la familia. Se habían reunido en la casa de sus padres para una cena de despedida improvisada. Querían mostrarnos lo que nos estábamos perdiendo. La distancia no cambia la familia, dijo Elena. Carlos levantó una cerveza para brindar a través de la pantalla. Entonces, la abuela Silva tomó el teléfono y me miró directamente a través de la cámara. Llegaste como empleado y te fuiste como familia, dijo, y sentí mi garganta cerrarse. Prometimos visitar en Navidad y terminamos la llamada con todos saludando y hablando encima del otro. 3 días después, llegó un paquete sin dirección de remitente, pero reconocí inmediatamente la escritura de Patricia. Dentro había una nota que hizo que mis manos temblaran. Escribió sobre empezar terapia, aprender a querer su propia felicidad en lugar de tomarla de todos los demás, agradeciéndonos por la llamada de atención en la boda. Debajo de la nota había un hermoso marco de madera con 2 espacios, uno para una foto y uno para un documento. Pusimos nuestra foto real favorita del cumpleaños de Mateo junto a nuestro contrato falso original, el que tenía todas las reglas y términos de pago, y el contraste contó toda nuestra historia mejor de lo que las palabras podrían haber hecho. 3 semanas en la vida de Barcelona, teníamos rutinas reales que nadie necesitaba planear o ensayar, mañanas de sábado en la cafetería de abajo, caminatas dominicales por el Parque Güell, videollamadas de miércoles por la noche con Mateo donde leíamos historias y él nos mostraba sus nuevos dibujos. Todo se sentía fácil de una manera que nuestra relación falsa nunca había sentido, incluso cuando nos volvimos buenos fingiendo. 6 meses después de ese desastre de boda, estábamos caminando por el mercado de la Boquería en un martes aleatorio cuando Carmen se detuvo tan de repente que casi choqué con ella. Se volteó justo ahí entre los vendedores de pescado y los puestos de flores, turistas fluyendo alrededor de nosotros como agua. «Casémonos», dijo, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, ya estaba sacando el anillo que había estado cargando por 3 semanas. Estaba pensando lo mismo, dije, y ella empezó a llorar y reír al mismo tiempo. Dijo sí mientras los pescaderos vitoreaban y extraños tomaban fotos y todo era caótico y público y completamente, absolutamente real. Bueno, eso ha sido todo un viaje para compartir con ustedes. Mucho en qué pensar después de todo lo que hemos visto juntos. Dale like al video si esta historia te tocó de alguna manera.